Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Las dictaduras no mueren de vergüenza, mueren de presión. Y cuando esa presión es firme, sostenida y moralmente clara, el tirano, acostumbrado al látigo y al miedo, ensaya su viejo recurso, la simulación. La narcotiranía chavista, puesta en jaque por el imperio americano, habla de paz y armonía, pero nadie les cree. Delcy y Jorge Rodríguez, Cabello y Padrino, los criminales de Caracas, pretenden que el mundo crea que aflojan las cadenas del pueblo al que han reprimido, encarcelado y asesinado. ¡Cuánta hipocresía! El verdugo que sonríe no ha dejado de ser verdugo, solo ha cambiado de gesto. El tirano no renuncia jamás por convicción, solo se repliega por cálculo, por instinto de supervivencia. Los hermanos Muerte, Cabello y Padrino hablan de reformas, mientras en los sótanos del poder la maquinaria represiva no se desmonta, se ajusta. Las cárceles no se vacían, se reordenan. Los cuerpos de seguridad no se depuran, se instruyen para esperar. Es la pausa estratégica del depredador, no la conversión del culpable. La historia enseña que las dictaduras fingen apertura cuando el cerco aprieta. Compran tiempo. La narcotiranía chavista está apostando a que Washington se distraiga, se divida en debates internos y olvide la causa. Las dictaduras apuestan a la volatilidad moral de las democracias libres, a su fatiga. Cuando la presión afloja, vuelven al método que conocen, el sometimiento brutal, la persecución sistemática, el crimen de Estado. Venezuela no necesita discursos cínicos de armonía, necesita libertad real, no requiere gestos calculados, requiere instituciones, no demanda treguas aparentes, exige el fin definitivo del terror. El mundo libre enfrenta aquí una prueba moral. La prioridad no puede ser la estabilidad ficticia ni la comodidad diplomática. La prioridad debe ser abrir ya los espacios necesarios para que Venezuela vuelva al plan de la libertad, para que la democracia sea reinstalada. No hay neutralidad posible frente a una dictadura que asesina y simula. O se está del lado de la libertad o se colabora por omisión con el opresor. La indulgencia hacia el tirano no es prudencia, es complicidad diferida. Cada día de demora es un día más de miedo para los ciudadanos, un día más de impunidad para los verdugos. Venezuela, que ha sufrido tanto, merece algo más que pausas tácticas y promesas vacías. Merece el retorno pleno de la libertad, la ley y la dignidad. Y el mundo libre, si quiere seguir llamándose libre, debe hacer de esa causa una prioridad irrenunciable, porque cuando una nación está encarcelada, la conciencia del mundo libre también lo está. En Venezuela, desde el 3 de enero de 2026, el deseo de libertad convive con su negación permanente. Por un lado, el tirano Maduro enfrenta la justicia por sus delitos, pero su régimen continúa de la mano de 4 criminales: los hermanos Rodríguez, Cabello y Padrino. La estructura mafiosa, aunque debilitada, mangonea. Más de la mitad de los presos políticos continúan en injusto encierro y se sabe que hay muchos más que no aparecen. Las excarcelaciones no significan de ninguna forma libertad plena, pues está condicionada al silencio y la obediencia. Juan Pablo Guanipa, líder emblemático de las elecciones de 2024, guarda casa por cárcel. Las madres y familiares de los presos políticos han tenido que recurrir al acto más desesperado y extremo que puede asumir el ciudadano indefenso: una huelga de hambre para exigir la liberación de todos los presos políticos que aún quedan en las mazmorras de tortura. Algo que debió suceder el mismo día que los americanos se llevaron a Maduro. Mientras tanto, el colmo del cinismo es que ahora los criminales que sostienen el aparato represivo y de terror hablan de amor y reconciliación. Jorge Rodríguez declaró que no le gustan los presos políticos y Vladimir Padrino López invoca la paz.
La ley de amnistía que están cocinando es en realidad un manto de impunidad para una narcotiranía terrorista que ha cometido los crímenes más grandes y atroces de este siglo en la región. No garantiza libertades plenas ni restituye derechos confiscados en estos años. Deja en manos de los verdugos y torturadores la potestad de decidir quién merece ser perdonado. La diputada chavista Iris Varela, vinculada a las mafias de las cárceles, propuso usar la ley de amnistía como herramienta de control político y pretende revisar caso por caso a los exiliados para decidir quién puede regresar al país y quién no. La narcotirana, Delcy Rodríguez, advirtió que, de regresar a Venezuela, María Corina Machado tendrá que responder por lo que supuestamente le ha hecho al país. El chavismo remanente no quiere que Venezuela sea libre porque saben que cuando vuelvan a Venezuela la libertad, la democracia y la ley, lo que a ellos les espera es la cárcel. Cada preso liberado es una victoria humana indiscutible y cada espacio económico abierto es un avance. Pero la pregunta fundamental es, ¿están los venezolanos a las puertas de una transición a la democracia o frente al perfeccionamiento de un sistema autoritario, ahora con permiso y con más recursos? Después de más de 20 años de pesadilla chavista, Venezuela y los venezolanos no merecen nada menos que su plena libertad y una democracia de leyes y contrapesos. No es el momento de conformarse. La lucha debe continuar. Las dictaduras no caen por cansancio moral, caen por presión sostenida. Cuando se sienten amenazadas, hablan de paz, liberan algunos presos políticos, prometen cosas que no cumplirán y reclaman respeto internacional. Pero la maquinaria represiva sigue intacta, lista para reactivarse en cuanto disminuya la vigilancia externa. Esta es la estrategia del tirano acorralado, simular apertura mientras gana tiempo. Delcy y Jorge, los hermanos Muerte, Cabello y Padrino, con la complicidad de capos mafiosos como Rodríguez Zapatero, son los 4 narcotiranos que quedan en Caracas. Para que la libertad y la democracia lleguen a Venezuela, ellos se tienen que ir a la cárcel o al paredón, que es lo que les corresponde. Para reflexionar sobre el momento que vive Venezuela, les presento a Laurent Salé, preso político venezolano. Estuvo secuestrado en el Helicoide y en la tumba 4 años. Sufrió la represión y la tortura del régimen chavista. Hoy vive en el exilio. Laurent es activista y defensor de derechos humanos. Laurent, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo fueron tus días de preso político del chavismo y por qué un personaje tan oscuro como Zapatero es de cuidado? Bueno, lamentablemente fui secuestrado en Colombia, primero de forma totalmente arbitraria. Me encerraron dos años en La Tumba, que es un centro de tortura en varios sótanos debajo del metro de Caracas. Ahí, bueno, sufrí varios tipos de torturas que han sido bien documentadas por la Corte Penal Internacional, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por distintos organismos internacionales. Y luego de 2 años de violencia muy intensa ahí, estuve en el Helicoide, donde no solo sufrí tortura, sino que lo que para mí es peor, presenciar la tortura a otras personas. Ahí pasó algo interesante, que logramos hacer un motín, tomar el control del Helicoide y mostrar en tiempo real, con los mismos teléfonos de los funcionarios, lo que pasaba allá adentro y las torturas y personas secuestradas ahí. Mi historia, lamentablemente, no es un hecho aislado, es un patrón que se ha repetido en miles y miles de personas que aún siguen ahí tras las rejas. No hay, cuando estás ahí encerrado, no hay tiempo, es un limbo, porque muchas veces no puedes saber ni siquiera la hora y estás completamente aislado. Así que exigimos la liberación de todos los presos y el cierre de los centros de tortura. Zapatero, ¿qué papel jugó? Zapatero ha sido el gran operador internacional por excelencia de la narcodictadura venezolana. Su trabajo ha sido la defensa activa del régimen ante organismos internacionales y sobre todo ante la Unión Europea. Y ha sido el que ha saboteado continuamente todas las posibilidades de sanciones o castigos a militares, funcionarios
y miembros del régimen responsables de crímenes de lesa humanidad, entre otras cosas presionando a los propios familiares de presos políticos. Además de los negocios mafiosos y la corrupción sin límites de la que él ha sido protagonista, parte, socio y beneficiario. Para que no se olvide, Laurent, ¿bajo qué gobierno en Colombia fuiste capturado por la narcodictadura? Fui secuestrado bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué pasó? Porque denunciaba justamente las operaciones de las narcoguerrillas colombianas en territorio venezolano y al presidente Santos no le convenía en ese momento eso. Juan Manuel Santos, para que la historia no lo olvide. Vaya papelón. Laurent, a pesar de las ofertas de Delcy y Jorge Rodríguez, los hermanos Muerte, de liberar presos políticos, más de la mitad siguen secuestrados. Sus familias están en huelga de hambre. Brevemente, ¿cuál es tu lectura? ¿Quién está engañando a quién? Están tratando de hacer tiempo. Creo que además también hay un conflicto interno. El chavismo está en una terrible contradicción y el sistema está ahí, está intacto. Sí, de Estados Unidos presiona, pero ahí están los jueces, los fiscales, los torturadores y está Diosdado Cabello manejando ferozmente la represión y con un control de la violencia como nunca antes. Y todavía hay muchas cosas que no se saben, don Dionisio. Muchas cosas que no se saben. Laurent, a pesar de lo que le sucedió a Maduro, Cabello y Padrino siguen con ínfulas de tiranos, descarados y autoritarios. Son criminales. ¿A qué está jugando esta gente? ¿Se los van a llevar también los americanos para que vayan a acompañar a su ex jefe o ves otro escenario? Yo esperaría que sí. Aunque honestamente yo quisiera que estas personas pudieran ser juzgadas ante los tribunales internacionales por crímenes graves de lesa humanidad. El conflicto entre el interés económico, las petroleras y los valores democráticos y principios de derechos humanos, pues bueno, están en pruebas de fuego en este momento. Pero ojalá sean juzgados. Laurent, en este momento la transición a la libertad y a una democracia plena no se ve muy clara. ¿Es realista reactivar la economía sin las garantías que da el Estado de Derecho? ¿Cuál es la estrategia de Washington según tú? Yo entiendo que la estrategia, en este caso, del secretario Marcos Rubio es poder usar el mismo régimen, que en este caso los Rodríguez, para desmontar ese aparato represivo. Yo tengo dudas, espero que puedan lograrlo de esa forma. Ahora bien, ellos deben tener claro que no puede haber desarrollo económico, no puede haber libertad económica sin un Estado de Derecho. Y en Venezuela, los Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino, jamás van a garantizar un Estado de Derecho. Nadie, ni ellos mismos, los narcotiranos, se creen que una dictadura se desmonta a sí misma. Aquello hay que barrerlo con escoba y de las buenas. Hay menos cubanos y los oficiales y la tropa joven del ejército están cada día más descontentos con sus jefes. Si Estados Unidos no lo hace, ¿está a estas alturas el pueblo venezolano listo para rescatar su libertad por propia mano? Complicado, recordemos que son más de 25 años sometidos a un nivel de violencia y de represión muy fuerte. Casi el 30% de la población está fuera del territorio, exiliada. Así que son momentos muy duros, muy duros, y por eso esperamos que la comunidad internacional también esté ahí vigilante de lo que está pasando, pero no nos queda de otra. El pueblo venezolano tiene que defender su propia libertad. Ya lo decías, el aparato de terror del régimen está intacto, la prensa sigue amordazada, hay excarcelaciones, pero condicionadas al silencio, vigilancia y casa por cárcel. Si el régimen sigue secuestrando, intimidando y reprimiendo, ¿es posible hablar de una transición a la democracia? Bueno, es complicado sí está, porque recordemos que ahí están jueces, fiscales, funcionarios, también cuadros medios que son realmente terribles, gente que se acostumbró a la extorsión al ciudadano. Porque el tema, don Dionisio, es que el propio sistema de represión es sustentable económicamente. Hicieron de la represión, de la violencia, de la tortura, un negocio del cual no saben hacer otra cosa. Entonces, es mucho más allá que un tema político, es todo un tema estructural que va desde lo cultural, lo moral, lo ético, a lo profundamente económico. Si tuvieras que describir en 2 palabras, ¿cuál es tu pronóstico de cómo llega Venezuela a noviembre, sobre todo si hay cambio en el balance de poder en Estados Unidos por las elecciones de medio término? Incertidumbre. Creo que es una total y plena incertidumbre y esto es lamentable.
Con un sí o un no, ¿volverás a Venezuela? Sí. La libertad no nace de gestos tácticos, sino de rupturas firmes con la tiranía. El mundo libre debe sostener la presión hasta que la ley sustituya al miedo. De lo contrario, no habrá transición, sino simple pausa antes del próximo acto represivo. Loren, es una inspiración para el mundo libre. Muchas gracias por tu tiempo. Derrotar a la dictadura de Caracas no es un acto retórico, es la reconstrucción moral e institucional de una nación. El error histórico ha sido creer que basta con desalojar al tirano para que florezcan la libertad y la economía. Sin instituciones independientes, sin justicia autónoma, sin fuerzas armadas subordinadas a la ley y sin cultura republicana, la transición en Venezuela es un simulacro y la economía seguirá en la ruina. El Estado de Derecho no se decreta, se construye. La cuestión hoy no es solo cómo acabar con la narcodictadura chavista, sino cómo impedir que regrese bajo otro nombre. Para revisar lo que vive Venezuela, les presento a Orlando Avendaño, periodista y escritor venezolano actualmente en el exilio. Es editor senior en el medio internacional Voz. Orlando, bienvenido a Razón de Estado. ¡Cuánta hipocresía! ¿Qué reacción te produce escuchar a criminales como los hermanos Muerte, Delcy y Jorge Rodríguez, hablar de paz, armonía y libre mercado? Eso es una muestra de que estos tipos tienen la bota de Estados Unidos en el cuello. Están yendo en contra de todo lo que ellos en algún momento profesaron, pero no lo hacen por convicción, sino por presión y por miedo. Y por eso es que hemos visto que han ido cumpliendo los reclamos de Estados Unidos, incluso si eso ha implicado el desmantelamiento del propio Estado chavista. Ahora, a pesar de eso, Orlando, ¿estamos ante una transición a la democracia o se le está dando espacio al régimen chavista para que se reorganice? No, yo creo que estamos ante una transición porque esto está en manos del secretario de Estado Marco Rubio. Estados Unidos dejó claro que esto es un proceso que implica unas 3 fases y que esto va a devenir en una Venezuela libre y democrática. Yo creo que estamos en las mejores manos. Yo creo que Marco Rubio sabe bien lo que está haciendo y obviamente también sabe que el régimen está haciendo todo lo posible para que no sea una transición, sino para que simplemente les permita comprar tiempo y puedan sobrevivir a la presidencia de Donald Trump. Precisamente por eso, Orlando, y porque es un tema de ventana de oportunidad, pues Venezuela tiene que correr, ¿no? Analistas serios dicen que se cierra en noviembre esta ventana de oportunidad con las elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Sí, puede ser, porque las elecciones de medio término, si no tienen un buen resultado para los republicanos, al menos que es lo que se espera que los demócratas ganen la Cámara, eso podría permitir que los demócratas quiten de la mesa el revólver con el que esta transición está funcionando. Esta transición únicamente funciona bajo la amenaza militar y la presión por parte de Estados Unidos. Si tú quitas ese revólver, que por cierto está humeante porque luego de la operación de Maduro, pero si lo quitas, pues no hay ningún incentivo para que los hermanos Rodríguez cumplan con los reclamos de Estados Unidos. María Corina Machado tiene el 80% de apoyo en Venezuela. Quitando a la cabeza corrupta y a los cubanos, que ya son bastantes menos, las Fuerzas Armadas la apoyan. La capacidad técnica y la inteligencia para formar gobierno abundan en Venezuela. Hay mucha gente capaz, inteligente, tecnócratas. ¿Qué hace falta para ejecutar un plan ordenado hacia la restitución plena de las libertades civiles, la democracia y el Estado de Derecho a una velocidad un poquito más eficiente? Hay que levantar el aparato represivo, ¿no? Lo que sostiene este régimen es realmente el aparato represivo, que es lo que está en manos de Diosdado Cabello. Por eso no es una exageración cuando se dice que Diosdado Cabello es realmente el obstáculo para que la transición se concrete. Si no levantas el aparato represivo, no puede haber democratización, pero es que no puede haber ni estabilidad ni confianza, ni siquiera para la inversión petrolera que aspira el presidente de los Estados Unidos. El aparato represivo es todo y ello tiene que ser precedido por la liberación de los presos políticos, que aunque eso ha avanzado, no ha avanzado en la rapidez que se había prometido. En entrevista con NBC, Delcy Rodríguez afirmó que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela, aunque ella esté de encargada. La opinión general es que eso es lo que esta criminal tiene que decir por lo que ella decía, lo de la bota en el pescuezo.
¿Con esto se confirma la traición a Maduro el 3 de enero? ¿Fue ella o fue Cabello el traidor del traidor? Mira, yo creo que sí, yo creo que ella y su círculo traicionaron a Nicolás Maduro. Hay que ver quién quedó bien parado tras la captura de Nicolás Maduro. Y sin duda alguna los hermanos Rodríguez lograron lo que siempre querían, que es tener el control del Estado, del sistema. Así que podemos especular con confianza en que sabemos quiénes fueron los traidores. Claro, los hermanos Muerte, o sea, Delcy y Jorge Rodríguez, son sin duda alguna criminales conocidos por el mundo entero, ¿no? Y la máscara se les caerá pronto. Orlando, si el plan de Washington prioriza el petróleo y la infraestructura, ¿qué incentivo real tiene el chavismo para abrir el sistema político? Bueno, porque es que no puede haber inversión si no hay confianza ni estabilidad. De alguna manera la inversión, para que ocurra, tiene que venir inevitablemente la transición. Lo otro es que, si bien la urgencia de Estados Unidos obviamente es el petróleo por razones de política doméstica, también es importante que la administración Trump pueda dejar como legado a una Venezuela democrática y libre. Yo creo que sería una tragedia que al final del gobierno de Trump en Venezuela siga estando Delcy Rodríguez, pero más rica, mucho más poderosa y mucho más legitimada. Sin duda alguna. Un personaje como Rodríguez Zapatero, personaje oscuro, debería terminar en la celda vecina de Maduro, al lado de los hermanos Muerte y también de Cabello y de Padrino. ¿Pueden florecer la libertad y la democracia y la justicia en Venezuela si los crímenes de estos personajes quedan impunes? Mira, Rodrigo Zapatero tiene que estar preso eventualmente. Es un agente del chavismo, un operador del chavismo, pero que además trabaja para las operaciones más oscuras posibles. Tiene que ser investigado y eventualmente terminar en prisión. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que no puede haber la reconstrucción de una nueva Venezuela, una Venezuela que aspira a ser próspera, que aspira a ser estable, que genere confianza, sobre una base de impunidad. Orlando, si se cierra la ventana de oportunidad y la dictadura continúa, ¿está preparado el pueblo venezolano hoy, después de todo lo que ha sucedido, para derrocarla? Yo creo que sí. Yo creo que los venezolanos sabemos que pues esto no está solamente en manos de los Estados Unidos. Por eso es que luego del 3 de enero también hemos visto cómo ha revivido de alguna manera la sociedad civil en las calles, porque somos conscientes de que aunque Estados Unidos nos está ayudando y la asistencia es determinante, esto al final es en manos de los venezolanos para que la transición se dé de la mejor manera. Acabar con la dictadura será el primer paso. Fundar una república de leyes es la verdadera tarea. Sin justicia, sin límites al poder y sin vigilancia ciudadana, la historia se repite. La libertad, como ya lo has dicho, exige firmeza, valor y una voluntad que no se rinda ante el cinismo. Orlando, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.